Como les decía, el diferencial de área, este diferencial de área que estoy señalando acá, es igual al diferencial de área en un punto multiplicado por un versor, es decir, un vector de módulo 1, perpendicular al plano de este diferencial de área, como habíamos visto cuando definimos flujo. Ya están familiarizados con esta imagen, lo que estamos diciendo es exactamente esto. Cuando queremos conocer, por ejemplo, la corriente que atraviesa esta área, cuya superficie es S, que está marcada acá en el gráfico, lo que debemos hacer es calcular el flujo dj, es este vector que está señalado acá con rojo, en esta superficie. ¿Y cómo hacemos eso? En cada diferencial de área tenemos que hacer el producto escalar del diferencial de área por j. Es decir, como el diferencial de área es un vector cuya magnitud es el diferencial de área, esto que está área sombreada en azul, y cuya dirección es normal, es esta dada por este vector rosado, entonces lo que tengo que hacer es un producto que va a terminar siendo el módulo de j por diferencial de a por coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el versor n y el vector j en este punto. Y luego, eso para cada diferencial de área, y luego integrarlo a toda la superficie, hacer lo mismo para todos los diferenciales de área. Y de esa manera encontraría la corriente eléctrica que está atravesando esta superficie. Entonces, lo que tiene dirección y sentido, es decir, la magnitud vectorial acá, es J, la densidad de corriente eléctrica. En el caso particular en que J es uniforme, esto es lo que sucede, por ejemplo, en el cable conductor que estábamos viendo hoy, y la superficie es plana, si J es uniforme y la superficie es plana, sería este caso, sería este caso que está acá. J es uniforme y el área es un área plana. Entonces, este flujo, lo que voy a poder hacer es, como este producto escalar es J, escalar N, diferencial de A, el hecho de que J sea uniforme significa que, digamos, y que la superficie sea plana, significa que N es constante, el versor N es constante, que el producto escalar yo lo puedo sacar fuera de la integral, de J escalar N, y entonces me va a quedar solamente la integral del diferencial de A, y eso va a ser A multiplicado por N, que es esto. Entonces, solo en este caso particular, ustedes ya lo están conociendo a esto porque ya trabajamos mucho con flujo. Solo en ese caso, esta integral, este flujo, va a ser igual al módulo de J, es decir, el módulo de la densidad de corriente por el área transversal por el coseno de tita. Y entonces podemos ver que, fijémonos en este caso, si yo considero, y acá está la arbitrariedad en la elección del sentido que yo les planteaba al principio. Este versor n, un versor normal al área, fíjense que yo lo puedo elegir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto es arbitrario, ¿recuerdan? Salvo en el caso en que tuviéramos superficies cerradas donde decíamos por convención que el versor n era saliente de esa superficie. Pero en estos casos de superficies abiertas, n es perpendicular al área, pero puede ir en un sentido o en el otro. Analicemos qué pasa en cada caso. Si yo digo, bueno, defino n de esta manera, lo que estoy haciendo definiendo n de esta manera es equivalente a decir esto que está acá abajo, a decir, considero mi dirección positiva cuando vaya de izquierda a derecha. Ahora, si las cargas positivas en este cable, si los portadores libres de cargas positivos se mueven de izquierda a derecha, entonces el producto escalar entre J y N
es un valor positivo, porque el coseno del ángulo que forman vale 1. El ángulo que forman es 0, coseno de 0 es 1, que es lo que vemos acá. Entonces, lo que tengo es J por A. La corriente va a ser un valor positivo, el módulo de J por esta área. Acuérdense que J es la corriente por unidad de área, o tiene unidades de corriente por unidad de área. ¿Qué pasa en este otro caso? Fíjense que físicamente lo que tengo es exactamente lo mismo. Las cargas positivas siguen moviéndose en la misma dirección y sentido. Pero ahora considero n en sentido contrario. Por lo tanto, el vector área va en sentido contrario. El ángulo que forman J y A, fíjense que J es una magnitud física que me indica en qué sentido se están moviendo las cargas positivas. Pero el área, el vector área, es arbitrario. En este caso yo estoy eligiendo que vaya en sentido contrario, es decir, yo estoy eligiendo que la dirección positiva va a ser cuando vaya así, de arriba para abajo, de derecha a izquierda. En este caso, el producto escalar entre J y A es un valor negativo porque forman 180 grados ambos vectores y por lo tanto el coseno de 180 es menos 1, la corriente es negativa. ¿Qué quiero decirles con esto? Que siempre tenemos que tener presente, como les dije al comenzar, para definir una corriente como positiva o negativa, primero, por supuesto, recordar siempre que una corriente es una magnitud escalar. Para definir si es positiva o negativa, necesito saber dos cosas. Necesito saber el sentido de J, que es la densidad de corriente, que me indica el sentido de la velocidad de desplazamiento de las cargas positivas, que siempre es opuesto al de las cargas negativas. ¿Sí? Fíjense que J coincide con la velocidad de desplazamiento de las cargas positivas. Entonces aquí J sería un vector que va de izquierda a derecha. Y aquí J es un vector que también va de izquierda a derecha. Porque J tiene la misma dirección y el sentido opuesto a la velocidad de desplazamiento de las cargas negativas. Entonces, por un lado necesito conocer esto, ¿no? El signo o la dirección y sentido de J. Y por otro, defino la dirección arbitraria que yo voy a considerar como positiva. Que lo que estoy haciendo es esto. Decir, bueno, a n lo considero positivo cuando voy para allá o a n lo considero positivo cuando va para acá. Son dos cosas independientes y la conjunción de las dos cosas me habla del signo de la corriente. ¿Ok? Súper importante, como les decía, para cuando lleguemos a ver Kirchhoff. Entonces, vamos a ir a nuestra guía. Les voy a dejar a ustedes resolver los tres primeros que son de corte más bien teórico. Les voy a pedir que por favor lo hagan, cualquier cosa me consultan. Y yo voy a pasar al problema número 4. Este problema me plantea lo siguiente. La barra de la figura está hecha de dos materiales. Ambos tienen una sección transversal cuadrada de 3 milímetros de lado. Esta es la sección transversal cuadrada de 3 milímetros de lado. El primer material tiene una resistividad de 4 por 10 a la menos 3 ohm por metros y una longitud de 25 centímetros. En tanto que la resistividad del segundo material es igual a 6 por 10 a la menos 3 ohm por metros y su longitud es de 40 centímetros. ¿Cuál es la resistencia entre los extremos de la barra? Bueno, acá introducimos una magnitud que es la resistividad, de la cual también ustedes hablaron en teoría. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Si consideramos un segmento de material conductor, puede ser un alambre metálico, por el que circula una corriente I, consideremos este material cilíndrico, un alambre, por el que circula una corriente I, y pensemos que el campo eléctrico es constante en este segmento, es un campo eléctrico uniforme, entonces la diferencia de potencial para un campo eléctrico uniforme en esta dirección y sentido indicados acá, la diferencia de potencial entre dos planos o entre dos puntos A y B
Digo planos o puntos de manera distinta porque el potencial en A es el mismo que en toda esta superficie y el potencial en B es el mismo que en toda esta superficie porque el campo eléctrico es perpendicular a ese plano, que es lo que preguntó Andrea la clase pasada. Que hablamos, ¿se acuerdan de eso? Dijimos que en una dirección perpendicular a un campo eléctrico tenemos una equipotencial, digamos. Si en todos los puntos de esta superficie el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, toda esa superficie es una equipotencial. Entonces, toda esta superficie tiene el mismo potencial, porque es perpendicular el campo eléctrico en todos los puntos de esa superficie. De manera tal entonces que la diferencia de potencial, ustedes ya lo conocen a esto, entre el punto A y el punto B, va a ser igual al módulo del campo eléctrico por la distancia entre ambos puntos. ¿Ok? No estamos diciendo nada muy distinto a lo que veíamos con capacitores. Piensen que si yo tengo acá un cierto plano y acá tengo otro plano y en el medio yo tengo un campo eléctrico, ustedes recuerdan que es un campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial entre este punto y este punto, entre cualquier punto de esta superficie y cualquier punto de esta superficie, transversal al alambre, va a ser E por L, porque la diferencia de potencial es la integral del producto escalar de E por diferencial de L, ¿recuerdan? Entre un punto inicial y un punto final, pero si el campo eléctrico es constante en todos los puntos intermedios, entonces esa diferencia de potencial es el producto del módulo del campo por la distancia ¿eh? entre este plano y este plano. La mínima distancia entre este plano y este otro plano, que es L. ¿Qué vemos con esto? Que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B depende de L. La diferencia de potencial entre este punto y este punto va a aumentar a medida que aumenta L y va a disminuir a medida que disminuye L. Primer concepto importante a recordar. Ahora, el cociente entre esta diferencia de potencial y la corriente eléctrica que circula, acuérdense, vamos a volver cuantas veces sea necesario, pero acuérdense que estamos hablando de un caso semejante a este. Tenemos un campo eléctrico al que se ven sometidas las cargas libres dentro del material. Hay un campo eléctrico como en este caso y por lo tanto se va a inducir una corriente. Se va a producir un movimiento de cargas, de portadores libres de cargas. En la realidad, en un metal, en un material conductor, lo que sucede es esto. Se mueven las cargas negativas, que son las cargas libres. Esa diferencia de potencial, debida a la presencia del campo eléctrico, se relaciona con la corriente. Y acuérdense que hay una corriente precisamente porque está este campo eléctrico. El hecho de que haya un campo eléctrico produce un movimiento de cargas. Produce una corriente. El cociente entre la diferencia de potencial y la corriente es lo que yo defino como resistencia del material. En el sistema internacional, esto se mide en voltios o en volts por amperes. Voltios dividido amperes o volts dividido ampere me da ohm, que es la unidad de resistencia en el sistema internacional. En muchos materiales, y acá es importante, por eso lo señalo, recalcar esto, no es en todos los materiales y esta no es una ley general de la naturaleza, sino es una cuestión empírica que se basa en la observación de lo que sucede en muchos materiales, en la mayoría de los metales, pero no es una ley básica de la naturaleza como pueden ser las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, sino simplemente una observación empírica. Se cumple que la resistencia, es decir, esta magnitud, que es el cociente, como lo definíamos recién, no depende ni de I ni de delta de B. Fíjense, la resistencia que la voy a medir o la puedo calcular como la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor sobre la corriente que circula por ese conductor,
Cuando esa resistencia no depende ni de delta de B ni de I, entonces a ese material lo llamo ómico, con una R que no depende ni de delta de B ni de I. ¿A qué le suena esto? De un concepto que acabamos de ver o vimos muy recientemente. La capacitancia. La capacitancia. La capacitancia de un par de materiales conductores o de un sistema de dos materiales conductores, de un condensador, era igual a Q sobre B y es independiente de Q y de B, porque Q es proporcional a B y la constante de proporcionalidad es C. Ahora, la capacitancia, esa relación de la capacitancia, C igual a Q sobre B, se satisface siempre. Esto, cuando R no dependa ni de B ni de I, entonces a esos materiales los vamos a llamar ómicos. Es decir, no es algo que se satisface en todos los materiales. Esa es la diferencia. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esos materiales particularmente. Como es algo que sucede en la mayoría de los metales a temperaturas ambiente, entonces vamos a concentrarnos en esos materiales que llamamos ómicos, porque siguen la ley de Ohm, que me dice que la diferencia de potencial entre dos puntos de un material conductor es igual a la corriente por la resistencia, donde esta resistencia, insisto, para los materiales ómicos no depende ni de I ni de B. ¿Pero de qué depende R? Bueno, la resistencia de este alambre es proporcional a su longitud y algo de eso lo vimos acá. La diferencia de potencial aumenta con la longitud y disminuye proporcionalmente con el área. Esta relación que vincula a la resistencia con una nueva magnitud que es la resistividad eléctrica, la encuentra Ohm haciendo una analogía con lo que sucede en el caso termodinámico, con lo que pasa con la conductividad térmica, que ustedes probablemente recuerden. Ahora, esta magnitud me indica de algún modo la resistencia al paso de la corriente que ejerce un material. ¿Qué es esto? Lo que estamos hablando es precisamente de una magnitud que me va a cuantificar un poco esto, porque me va a describir un poco cómo es la red de iones, es decir, cuántos choques van a haber y cuántos frenos va a experimentar una carga en movimiento. Una carga libre en un campo eléctrico va a tender a moverse, pero según la resistividad del material va a encontrar más o menos obstáculos a ese movimiento. ¿Se entiende el concepto? Van a haber más o menos, digamos así, choques, más o menos pérdidas de energías en esos choques. Y por lo tanto, la velocidad de desplazamiento va a ser mayor o menor, según el material en el que esté. Entonces, conociendo esta relación, es que puedo resolver el problema 4 de la guía, que me decía o me daba datos de resistividad, longitud y área del material. Miren acá, yo tengo dos materiales de sección transversal cuadrada, son paralelepípedos conectados, uno con una resistividad ρ sub A y otro con una resistividad ρ sub B. Las áreas transversales son las mismas y las longitudes son distintas. Entonces esto es como contener dos cables conectados en serie, uno pegado al otro. Entonces, para conocer la resistencia, conozco la resistencia de esto, calculo la resistencia de este material y luego calculo la resistencia de este otro material. ¿Cómo hago eso? La resistencia del primer material va a ser ρ1 por L1 sobre A1. ¿Por qué pongo A? Porque las áreas son iguales, las áreas transversales. La resistividad ρ sub 1 es 4 por 10 a la menos 3 ohm por metros, mientras que la longitud del primer tramo del cable es 25 centímetros, es decir, 0.25 metros, y el área
es 3 milímetros al cuadrado, es decir, 0,003 o 3 por 10 a la menos 3 metros, eso elevado al cuadrado, y resuelvo, y fíjense que acá aparece un metro, acá aparece otro metro y acá aparece un metro cuadrado, me quedan unidades de ohm, como es de esperar. La resistencia del primer material es 111 ohms aproximadamente, mientras que la resistencia del segundo material es 266 o 267 ohms aproximadamente. La resistencia total va a ser la suma de las resistencias de ambos materiales y va a dar este resultado que tengo acá. Esto porque las cargas, los portadores libres de carga, primero atraviesan uno de los materiales y luego atraviesan el otro a continuación. Antes de cortar, ustedes saben, alguna vez quizás habrán visto este tipo de dispositivos en algún material electrónico. Probablemente los que hayan hecho colegios técnicos lo hayan visto con más frecuencia. Estas son justamente resistencias reales. Y como para conocer el valor de las resistencias, se utiliza esta simbología. Se usan distintos tipos de colores. Cada uno de estos colores son patrones que me indican el valor de la resistencia y el margen de error de ese valor asignado con colores. Esto van a trabajar un poco más de esto en electrónica ustedes y probablemente vean algo en el laboratorio ahora también, pero lo que hacemos es esto, leemos las distintas bandas de colores como dígitos, cada color tiene asignado un dígito, los primeros me indican el valor, los primeros valores de la resistencia y el tercero me indica un factor multiplicador de potencia. Es decir, por ejemplo, acá tengo un primer dígito verde, me voy al verde, tengo un valor 5. Luego tengo un violeta, busco violeta, 7. Entonces tengo 5, 7. Y luego me voy al factor multiplicador, que es rojo. Entonces estoy en 2. Esto es 10 a la 2. Perdón, este es violeta. A ver. Sí, esto es violeta. Entonces tengo 10 a la 7. Y luego tengo la tolerancia, que en este caso es un color, espérenme que no estoy identificándolo acá, un color gris. Entonces, eh, entonces tengo 10 a la 8 kilo, o sea, 10 a la 8 ohms de, de, de tolerancia o de precisión. Entonces lo que tengo es 5,7. ¿Dónde estaba? No, perdón. Yo dije, estoy leyéndolo mal. Claro, Perdón. el segundo es violeta y el El tercero segundo rojo. sí, el segundo es violeta y el tercero es rojo. Creo que es 5.7 por 10 a la 2. O sea, kilo. 5,57 por 10, perdón, sí, es 57 por 10 a la 2, 57 por 10 a la 2, que es lo mismo que 5,7 por 10 a la 3, que es kilo, 10 a la 3 es kilo, entonces queda 5,7 kilo ohms y una precisión del 10%. Con esto van a trabajar cuando entren en electrónica y van a ver un montón de estas cosas. Esto simplemente era una cuestión, si se quiere, informativa para adelantarles, pero no es algo en lo que nosotros nos vamos a meter. En esto trabajan los ingenieros electrónicos, los electrónicos. Creo que después van a tener mucho tiempo para hacer las prácticas sobre esto en electrónica. eh, y es importante para quien se quiera dedicar a la parte experimental. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esta primera parte? Si no, hacemos una pausa
y después retomamos con lo que sigue. Pero antes de ir a la pausa, quiero saber si tienen alguna consulta. Por mi parte, sobreviví en esta primera parte. Ok. Bueno, no hay preguntas. Hacemos una pausa de 15 minutos. Entonces, espérenme que corte la grabación.